Muy bien. Bien, continuamos entonces, pregunta número 61. Bien, varón de 50 años tiene un traumatismo abdominal cerrado y hallazgo operatorio, un hematoma retroperitoneal en la zona 2. Recuerden que las zonas del abdomen son así, ¿no? La zona 1, la parte central, la zona 2, los flancos, y la zona 3, el hipogastrio, ¿ok? De la parte abdominal. Entonces, en la zona 1 es la zona de mayor riesgo, de mayor sangrado. Ahí está la arteria aorta, está la vena cava. Entonces, allí si hay hematomas, se tienen que explorar. Pero en cambio, la zona 2 son zonas de menor irrigación, donde el riesgo de sangrado es mínimo. Por tanto, los hematomas que están ahí son hematomas que generalmente se observan porque se organizan y luego se reabsorben. Entonces, si está en la zona 2, solamente observación. ¿Ok? Alternativa C. Por la zona. Si fuera en la 1, sí, exploración. Si fuera en la 3 y existiera signos de sangrado activo, también tendría que explorarse. Pero en este caso, podría también darse observación. Pero en la zona 2, definitivamente la gran mayoría son observación. 45 años, emergencia, accidente de tránsito, 24% de hematocrito, hemoglobina 8. Trauma abdominal. El órgano más frecuentemente comprometido. Entonces dice, acude a emergencia, accidente de tránsito, trauma en el abdomen. No te dice si es abierto o si es cerrado. En general, miren, el hígado en el trauma abdominal cerrado está en segundo lugar. En el trauma penetrante arma blanca, primer lugar. Y en el penetrante arma de fuego está prácticamente después de intestino está en el tercer lugar, ¿no? Entonces, pero de todos, por frecuencia, el hígado es el que está más presente en los traumas abdominales en general. ¿Ok? El objetivo principal de la ecografía en un trauma abdominal cerrado o no penetrante, cerrado, ¿cuál es? ¿La ecografía para qué me sirve? La ecografía me sirve para poder ver si hay líquido o no, líquido libre. Entonces el objetivo es la alternativa E, líquido libre intraperitoneal. Varón de 20 años, trauma abdominal, arma blanca, hemodinámicamente estable, no hay signos peritoneales. ¿Qué hacemos con ese paciente? Bien, entonces arma blanca, estable y no hay signos peritoneales. Quiere decir que la lesión que tuvo no ha comprometido el peritoneo, pero sí el trayecto. Entonces, ¿yo puedo explorar esa herida? La respuesta es sí. Puedo explorar la herida, pero no tengo que meter al paciente a una laparotomía o algo más complejo. Solamente exploración de la herida. Dice, ¿cuál es la conducta a seguir para decidir el tratamiento? En el paciente con un trauma abdominal cerrado, no hay pérdida de conciencia, lo más indicado para determinar la ruptura de una víscera sólida. Víscera sólida, ¿la víscera sólida qué me da? Me da un síndrome llamado me da un sangrado, es decir, un síndrome hemorrágico. Entonces, control de hemoglobina y hematocrito, no. Porque se recomienda que cuando un paciente está sangrando no hay que hacer controles de valores hematológicos, ¿no? Una radiografía para una ruptura de víscera, no. Yo quiero, acá me dice, lo más indicado para determinar si la ruptura es víscera sólida, o sea, lo más adecuado para yo decir, oye, me parece que está sangrando. La ecografía no es suficiente porque yo solamente voy a ver líquido. Yo quiero saber si ese líquido es sangre. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente tengo que obtener una muestra de sangre. Entonces, antes de abrir el abdomen, yo primero obtengo una muestra de sangre. Si esa muestra me sale con características de un hemoperitoneo, esa es la respuesta. Entonces, paracentesis, ¿ok? Paciente cae del tercer piso, se golpea el abdomen. Al examen físico, zona equimótica en el reborde inferior del reborde costal, ecografía líquido en Morrison.
Líquido Morrison está en el lado derecho. ¿Quién está allí? El hígado. Respuesta, trauma hepático. Paciente que llega a la emergencia y se diagnostica ruptura hepática. ¿Cuál es el manejo de elección? La ruptura hepática tiene que entrar a la sala de operaciones para hacer un packing hepático o también llamado taponamiento hepático. Packing o taponamiento. Un paciente politraumatizado, lesión severa del hígado, taponamiento, plazo de retiro de depósito recomendado es generalmente 24 horas después del packing hasta 72 horas. El promedio es prácticamente 1 a 3 días, 24 a 72 horas. ¿Ya? Alternativa A. Bien, un chofer que sufre un accidente de tránsito es llevado a la emergencia por presentar dolor abdominal, ¿ok? Accidente de tránsito, presión 8.6, taquicárdico, dolor difuso, reacción dudosa, ruidos escasos. ¿Cuál es la conducta a seguir para este paciente? Bueno, por lo que estamos observando, ¿no? El paciente está chocado, hay dolor difuso, reacción peritoneal dudosa, ¿no? Pero ya tiene un cuadro clínico que oriente probablemente a un sangrado intraperitoneal. Entonces, su conducta a seguir es: nadie envía al domicilio, solo en hidratación, una vía parenteral, TAC a un paciente chocado así en esa condición, no. Paracentesis para determinar si es un traumatismo, no. Se determina para saber si es hemoperitoneo. La paracentesis es para saber si es sangrado. Programar sala de operaciones de un traumatismo neuronal cerrado, sí, lo más probable es que requiera manejo quirúrgico, es lo más probable. Varón de 30 años, estado etílico, trauma penetrante, arma de fuego. Está estable hemodinámicamente. ¿Qué hacemos? Si el paciente está estable y es un arma de fuego, es diferente. Cuando es arma de fuego, si el mecanismo es frontal, o sea, si le han disparado y el mecanismo es directo, este tiene que ir a cirugía de todas formas. Mientras más antes es mucho mejor. No voy a esperar que esté chocado para operarlo. Mientras lo opere al paciente más estable, es mucho mejor. Entonces, no lo pensamos. Cuando es arma de fuego, penetrante arma de fuego, se puede hacer ya directamente ese manejo. ¿Ok? Bien. Uno de los siguientes no sugiere lesión intraabdominal. Arcos costales, puede ser fractura de hígado o de vaso. Diferencia de pulsos, esto es un tema ya, más que todo, por ejemplo, puede ser un tema aneurismático, aórtico, cardíaco. Esto no es. Choque hipovolémico, sígueme sangrado externo. ¿Okay? Esto podría ser. Dolor referido al hombro, puede ser por el plexo braquial, puede comunicarse, signo de Bloomberg. Entonces, lo que no sugiere lesión intraabdominal, más que todo, es la diferencia de pulsos de extremidades superiores. Esa es una patología cardíaca. Hombre de 27 años, choque vehicular, viajaba a 110, herida intraabdominal, fractura de fémur. Miren la presión, 6.4, 16% de hematocrito. ¿Qué cambios se van a presentar? ¿Vasodilatación? No. Vasoconstricción se presentaría. Inhibición del tono simpático, falso. Estimulación debe ser. Aumento de temperatura, falso. Hipotermia. Acidosis, sí. Eosinofilia, no. Neutrofilia sería. Entonces, ¿cuál es el cambio? Acidosis láctica. La acidosis láctica acompaña al paciente con sangrado activo. La E. Paciente de 40 años, le hicieron traumatismo, cuadrante superior derecho, dolor en cuadrante superior derecho, ictericia, hemorragia oculta en las heces. ¿Qué examen es más útil para confirmar el diagnóstico? Para confirmar un diagnóstico, saber de dónde sangra, yo tengo que hacer una arteriografía. Es el único estudio que me va a decir dónde está el sangrado exactamente y cuál sería el tratamiento a realizar. Entonces, angiografía, no se olvide.
Varón de 20 años, herida de bala en el abdomen, la presión sistólica es de 70, taquicárdico, laparotomía, laceración sangrante en el hígado, maniobra de Pringle. ¿Qué suturas va a comprimir? Arteria hepática, vena porta y conducto hepático. Vena, arteria, no, vena, arteria. La vena porta, arteria hepática y colédoco. Sería la respuesta. La D. 26 años, herida tangencial de bajo calibre en la pared abdominal. Simplemente observar o explorar la herida, porque estos pacientes reciben un impacto lateral, es decir, ingresa por una parte tangencialmente, no ingresa al peritoneo, ingresa y sale por la pared abdominal exclusivamente. Entonces, es exploración de la lesión nada más, ¿sí? Cuando no compromete el peritoneo, solo se exploran las lesiones. Un paciente con trauma abdominal abierto, arma de fuego, lesión de colon izquierdo, le hace una cirugía a lo Hartmann, ¿no? Esto, boca y cabo distal enterrado, ¿no? Esa sería por definición, técnica de Hartmann. En el trauma abdominal, estos son datos que orientan hacia una perforación de víscera hueca. Víscera hueca, no te olvides, síndrome peritoneal. Todo lo que indique síndrome peritoneal, ya, síndrome peritoneal, es decir, reacciones peritoneales, ¿sí? A ver, cuando se rompe una víscera hueca, ¿qué se libera? Aire de la víscera hueca. ¿Habrá neumoperitoneo? Sí. ¿Habrá una contracción abdominal progresiva? Sí. ¿Habrá pérdida de la matriz hepática por el aire? Sí. ¿Habrá leucocitosis? Sí. ¿Habrá disminución del hematocrito? No, eso es para las vísceras sólidas, como el hígado y el vaso. Aquí estamos en las vísceras huecas, ¿ok? Los criterios para observación de un paciente con trauma abdominal, yo digo, lo voy a observar. ¿Cuándo decido observarlo? Cuando el paciente está estable y su abdomen está normal, ¿no? Entonces, hemodinámicamente estable, sin signos peritoneales sería la respuesta, la E. En la reanimación de un paciente herido de bala en el abdomen, inicialmente se da líquidos para aumentar la presión a 110-80. La gasometría, pH 7.25, oxígeno 95, CO2 25, bicarbonato 15. El mejor tratamiento para la acidosis metabólica es cuando yo tengo un pH 7.3, 7.4 o un bicarbonato, este es el pH, ¿no? O tengo un bicarbonato de 12 a 15, ¿no? O de 15 a 20, igual estoy en acidosis. Son valores que se pueden manejar inicialmente con un solo tratamiento. Pues, si yo tengo un bicarbonato de 15, estoy en el límite. Lo primero que tengo que hacer es darle fluidos al paciente, pasarle volumen. Y lo segundo que tengo que hacer es darle bicarbonato al paciente. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Con ese valor, lo mejor es darle fluidoterapia. Porque todavía estoy en un pH todavía aceptable, de 7.2 a 7.3 o de 7.3 a 7.4. Con estos valores yo todavía puedo darle como primera elección fluidoterapia al paciente. ¿Ok? No tengo que ser tan agresivo con el bicarbonato. Hay otros valores que sí, ¿no? Ya un pH por debajo de 7.2, 7.15, 7, 6, 9, ahí sí tengo que darle bicarbonato. Pero 7.2 o 25 todavía le puedo dar fluidoterapia como primera opción. Y sobre todo, ¿quién me define esto? Me define los dos valores que me están dando. El pH mayor a 7.2 y el bicarbonato mayor o igual a 15. Primera opción, fluidoterapia. Un paciente de 30 años llega después de traumatismo abdominal contuso, fractura de las últimas costillas, palidez marcada, descompensación hemodinámica. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué hacemos con ese paciente?
Llega la emergencia. Fracturas múltiples de costillas derechas, palidez marcada. Palidez marcada quiere decir que el paciente está sangrando y está chocado. ¿Lo observo? No. ¿Le repongo volumen y le pido una plaquita? Tampoco. ¿Le repongo volumen y lo observo? Nada, estos pacientes no se observan. No se observan. Lo estabilizo y lo mando a sala de operaciones. La C. Mujer de 20 años llega con una herida arma punzocortante en el abdomen. Dolor mínimo y una exploración indica que la herida penetró el peritoneo. Ah, ya, entonces, si ha penetrado el peritoneo, tiene que ir a sala de operaciones. La antibiótico profilaxis, ¿en qué momento es mejor? ¿Antes, durante o después de la cirugía? Puede ser en cualquier momento de estos tres, pero ¿cuál es mejor? La respuesta es mientras más antes, mejor. Es decir, preoperatorio. ¿Ok? Varón de 30 años, herida de arma de fuego, abdomen, orificio de entrada, región paraumbilical izquierda. A ver, zona 1, ahí está el abdomen, zona 1, y justo aquí ha entrado la bala, ahí. ¿Qué hago con esta bala? Si ha entrado en la zona 1, ¿lo exploro o no lo exploro? Sí, laparotomía exploratoria. Alternativa A. Un conductor controlado de 30 años, accidente vehicular, estable, y tiene una marca grande del cinturón de seguridad en el abdomen. Su abdomen tiene dolor a la palpación. ¿Qué es lo que debe preocuparle al paciente? Si es una gran marca, la marca en el abdomen, ¿a qué comprime primero? ¿Qué es lo que está ahorita protruyendo debajo del mesenterio? El intestino delgado. Todas las asas intestinales delgadas es lo más próximo. Entonces, me preocupa que se haya tenido la lesión alguna víscera hueca, es decir, la lesión intestinal, por compresión, ¿ok? Por el cinturón de seguridad. Conductor desenfrenado de 20 años, accidente automovilístico. En la tomografía, gran hematoma en la segunda porción del duodeno. Y el resto está todo bien, dice. Y no me dice que el paciente está descompensado. Duodeno es retroperitoneal. Y duodeno está casi en la zona retroperitoneal, ¿no? Duodeno está más o menos... la zona retroperitoneal es pequeña, ¿no? Son 25 o 30 centímetros. Entonces, los hematomas en esta zona retroperitoneal para duodeno son pequeños. Claro que es un gran hematoma, ¿no? Retroperitoneal, pero aquí viene lo clave en la respuesta. El resto del abdomen se encuentra normal y el paciente no me dice que está descompensado. Tú, a un hematoma en la segunda porción duodenal, y el paciente está estable, abdomen normal, ¿tú le vas a abrir el abdomen a ese paciente? No. Se observa nada más el hematoma, se le hace controles tomográficos. Entonces, observación es esto, ¿ves? Dicho de otra manera, descompresión nasogástrica, líquidos, reducción gradual de dieta o vía oral. Es decir, déjalo en observación, manejo médico nada más. La punción lavado peritoneal no descarta la existencia de sangrado procedente de... La punción lavado peritoneal supuestamente es para ver si hay sangrado intraperitoneal, para órganos intraperitoneales. ¿Quiénes? Vaso, hígado, bueno, colon, una porción duodenal, hasta ahí podría ser, pero el riñón no, porque el riñón es retroperitoneal absoluto. Entonces, ahí la alternativa D es la respuesta. En el manejo de un paciente politraumatizado, ¿cuál es la prioridad? Ya hemos dicho, la vía aérea. No te olvides, siempre la prioridad es la vía aérea. La prioridad de un politraumatizado es evaluar la lesión de cuál de estos componentes, si se lesiona, el paciente se puede morir. La piel, el músculo, el hueso, el nervio, no, los vasos sanguíneos, porque la sangre es la principal causa de muerte. La B.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones define el concepto de politraumatismo? Son múltiples lesiones que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Politraumatismo. Bien. En la secuencia ABC, en evaluación inicial de un politraumatizado, es atención de las vías aéreas, ¿no? De las vías aéreas y control de la columna cervical, ventilación, ¿no? Y control de la hemorragia, definición del neurológico I, o sea, el A, B, C, D y E. El A, ahí está, vía aérea, control de la columna cervical, ventilación, circulación, definición del daño neurológico y falta la E. ¿Qué es la E? Exposición completa inicial, ¿no? Es lo que completa el ABCD. Un hombre de 33 años se lesiona en un accidente automovilístico, en la cirugía, laceración hepática, sangrado intenso. ¿Cuál de las siguientes opciones sería bien tolerado por el paciente? Bien, obviamente pues tenemos que ligar, ¿no? O controlar tal vez el sangrado con un vaso que no sea tan representativo, ¿no? Sangrado hepático persistente, no, nadie lo va a dejar que se desangre el paciente. Comunicación portocava, ¿tú ligarías la vena porta? No. Hemorragia digestiva tampoco. Ligadura de la arteria hepática, que trae un porcentaje mucho menor que la vena porta. Entonces, eso podemos ligarlo, obviamente clamparlo, ligarlo por unos minutos, ¿no? Hasta que se pueda controlar el sangrado. Más que todo es por el volumen de sangre que representa para el hígado. La D. Un politraumatizado presenta una lesión de D1 inestable, rotura esplénica, neumotórax asfixiante. ¿Qué quiere decir asfixiante? Que es algo grave, grave. El asfixiante lo puede matar, ¿ok? Lo puede matar. Fractura de tibia derecha. ¿Qué lesión de las siguientes es la más urgente? ¿Qué lo puede matar? El neumotórax lo puede matar, correcto. Es el asfixiante, correcto. La D. Llega a urgencias, trauma abdominal cerrado, dolor abdominal, hipotensión. Cuidado con la hipotensión, puede ser un sangrado activo. ¿Cuál es la técnica diagnóstica definitiva? Bien, cuando dice definitiva es que cuando obtenga una muestra tiene que ser sangre, para que tú digas, ah, esto es sangre, tengo que entrar. Entonces, nos pide diagnóstico, no terapéutico. La parotomía es decisión terapéutica, ¿no? La TAC es diagnóstica, pero el paciente está chocado. No lo puedo llevar a TAC. El ECOFAS me va a decir solo hay líquido. No es definitivo. ¿Quién me va a decir, anda, mételo a sala? Punción, aspiración. Porque yo voy a sacar la muestra, con guía ecográfica, por supuesto. Saco la muestra y digo, mira, acá está la jeringa, ahí está, todo esto es sangre. A sala, listo. No hay duda. No hay duda. Entonces, punción, lavado peritoneal, diagnóstico. Un paciente politraumatizado presenta un neumotórax. Ha vomitado y perdió 2 litros de sangre aproximadamente. Imagínense un paciente que está vomitando. Eso me pasó en mi guardia pasada. Un paciente empezó a vomitar un montón. ¿Sí? ¿Qué teníamos que hacer en el momento? Obviamente teníamos que intubarlo, pero antes de eso, aspirarlo, porque se estaba ahogando. Tenía que aspirar la vía aérea para sacar los coágulos que estaban ahí o el sangrado activo y poder tener un espacio para poder meter el tubo endotraqueal. Entonces, obviamente tenemos que, la primera actitud, lo primero que hay que hacer es desobstruir la vía aérea, porque el paciente está cianótico, notable dificultad, se está ahogando. Hay que aspirarle y meterle el tubo ahí. Eso se hizo, bueno, y el día de ayer en mi guardia nocturna, por eso he venido de la guardia, entonces lo vi al paciente ya extubado, ya próximamente a salir de la UCI ya la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno. Bien, entonces son cosas que de alguna forma en la medicina intensiva nos enfrentamos día a día, ¿no? Bien. Bueno, acá yo sé que va a haber un otorrino y un traumatólogo, así que no va a haber un intensivista, ¿no?
Bueno, pero si alguien me está escuchando, créanme que intensivos es una buena oportunidad también, ¿no? Claro, después de eso no hagas una clase en USA Media, porque te puedes quedar dormido de vez en cuando y te van a traer la cuarta taza de café. ¿Qué te parece, no? Bueno, con mucho cariño para todos los que están conectados también. Que yo sé que también algunos están que se quedan dormidos ahí porque es sábado en la tarde, ¿no? Y encima es feriado. Bien, sigamos. Aspiración nasotraqueal. Niño de 6 años sufre quemadura eléctrica a su paso. Produce calor que daña tejidos, sobre todo lechos vasculares distales. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? El objetivo, cuando dice lechos vasculares distales, es que se puede generar un síndrome compartimental. ¿Por qué? Porque va a haber hipoflujo y puede haber más necrosis. Entonces, aquí tenemos que actuar rápido. Debridamiento amplio, amputación, reexploración, no, esclerotomía y fasciotomía. Porque el término tomos indica apertura. Tomos, no es ecto, sino tomos. Entonces, cuando hay ese problema en los pacientes con quemaduras, generalmente puede haber síndrome compartimental. Y a quemaduras, síndrome compartimental van de la mano. Varón de 30 años, hace 2 horas sufre quemadura con agua hirviendo. 170, taquicárdico, fiebre, quejumbroso, segundo grado, cara anterior y posterior de ambas extremidades, tronco y cara dorsal. ¿Cuál es la medida inmediata a tomar? ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Bueno, si es un paciente que se ha quemado, mira, estamos hablando de cara anterior y posterior de ambas extremidades y también el tronco. Entonces, idealmente a estos pacientes una forma de calmarles el dolor, porque aquí el problema es el dolor, obviamente es el agua. El agua es el principal mecanismo para calmar el dolor. Entonces, nosotros lo que hacemos generalmente es aperturar la llave, ¿no?, del grifo, la llave de la pila y ponemos ahí la zona caliente, porque eso nos permite una vasoconstricción local y nos permite reducir el dolor. Entonces, usar apósitos húmedos de alguna forma ayuda previamente al manejo ya especializado y al transporte del paciente por el dolor. El dolor es el elemento más importante, por eso son quejumbrosos, llorosos por el dolor de la quemadura. Ya que mientras más superficial sea la quemadura, no te olvides que más terminales nerviosas están comprometidas. Varón adolescente de 15 años, quemadura extensa, inhalación de humo. Ya cuando tú escuchas inhalación de humo o lees inhalación de humo, debes entender que hay un riesgo de insuficiencia respiratoria aguda. Aparece ya la ira por inhalación. Y cuando hay una ira, ¿qué tienes que hacer? Colocar un tubo orotraqueal. ¿Para qué? Para prevenir el laringoespasmo severo y el paro respiratorio. Entonces, a este paciente hay que intubarlo. Así de simple. Mujer de 30 años, quemadura con agua caliente en extremidades superiores. Hay ampollas y eritema en antebrazos sin compromiso del seguridad subcutáneo. No te olvides que la de primer grado, la quemadura es epidermis, la de segundo grado, epidermis más dermis superficial, y la de tercer grado, acá segundo grado superficial, segundo grado profundo, epidermis, dermis superficial y dermis profunda. Y la de tercer grado, todo más tejido celular subcutáneo. Entonces, si no ha tomado sin aparente compromiso celular subcutáneo, quiere decir que se quedó en segundo grado profundo. ¿Ya? La D. Varón de 70 kilogramos sufrió quemadura por flama que abarcó la mayor parte de la región anterior del tronco. Funciones vitales estables, lesiones ampulares que están en la cara anterior del tórax y el abdomen. ¿Qué porcentaje corporal se encuentra quemada? No te olvides que el tórax y abdomen, ¿no?, representa 18% la vista anterior y también la vista posterior. Anterior 18%, posterior 18%. Acá me dice cara anterior de tórax y abdomen. Solamente 18%. Solo la vista anterior. ¿Cuál es la conducta inicial para disminuir la profundidad de la quemadura en los primeros minutos? No te olvides, lo primero, el agua.
el agua, irrigar con agua a temperatura ambiental. Eso te ayuda por el fenómeno de vasoconstricción a calmar el dolor. 62 años, pirotécnico, quemaduras en extremidades y cara por explosión e incendio. Quejumbroso, dificultad respiratoria, tirajes subcostales bilaterales. O sea, este paciente ya está haciendo insuficiencia respiratoria aguda. ¿Qué necesita? Un tubo orotraqueal. Así de simple, ¿ya? No complicarse la vida en estos pacientes. Varón de 27 años, 70 kilos, 40% superficie corporal. Ya tengo el peso, 70. Tengo el porcentaje, que es 40. La fórmula de Parkland es 4 por el peso, ¿no? Por el peso, por el porcentaje. 4 por 70 por 40. Me sale 11.200. 11.200. Ya. Me pregunta, ¿cuál es el volumen a infundir en las primeras 8 horas? En las primeras 8 horas es la mitad, el 50%, y en las 16 horas el 50%. El 50% de 11.200 es 5.600. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es el agente causal de mayor necrosis coagulativa? La respuesta es la grasa, hirviendo. Porque la grasa hirviendo ya no te permite cubrir la zona de penumbra como lo hace el agua hirviendo. La grasa hirviendo de frente genera una necrosis coagulativa, a pesar de una buena reanimación. 20 años, hace 8 horas, quemadura circular antebrazo segundo grado. ¿Cuál es el manejo quirúrgico más recomendado para evitar el síndrome compartimental? El síndrome compartimental es abrir la escara, no sacarla. No hay injertos, no hay retiro, no hay colgajos. ¿Qué hay? Apertura nomás. Y el término apertura es tomos, escarotomía, apertura de la escara. Varón de 30 años, agua hervida, lesión ambas caras anteriores de extremidades inferiores. Cada extremidad inferior es 9% la cara anterior y 9% la cara posterior. Acá me están indicando la cara anterior de ambos. Sería 18%. Las quemaduras se comprometen desde la epidermis hasta la zona profunda de la dermis, sin células subcutáneo. ¿Cómo se llama? Segundo grado profundo. Correcto. ¿Cuál es la primera medida a tomar en un paciente quemado por inhalación? ¿Qué es inhalación? Insuficiencia respiratoria. Por tanto, tubo orotraqueal. Listo. Ha venido varias preguntas así, bastantes preguntas. Varón de 60 años, agua caliente. Antebrazo, inmediatamente se aplica agua fría. Al examen, solo enrojecimiento, primer grado. Nada más. 32 años, 70 kilogramos, 20% de superficie corporal, fórmula de Parkland, salió 5.600. Las primeras 8 horas, ya pues 5.600 sería 2.800 en las primeras 8 horas y 2.800 en las 16 horas restantes. Respuesta, la C. Joven acude a urgencias por quemadura por llama, segundo grado, 10% superficie corporal. Afecta el brazo derecho de forma extensa y circular. No se halla pulso. Síndrome compartimental. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Si no se halla pulso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir esa escara. ¿Y cuál es el que me dice que hay que abrirlo? Escarotomía o incisiones de descompresión de urgencia. ¿Sí? Una de las siguientes opciones de tratamiento apropiado de la quemadura de grosor parcial profundo. Grosor parcial profundo es de segundo grado profundo.
¿Cuál es el manejo de una quemadura de primer grado? Observación. De 7 a 10 días se resuelve. De segundo grado superficial, segundo grado ya compromete epidermis y dermis, ¿no? Entonces, allí sí probablemente tenemos que ya hacer algún tipo de manejo en cuanto a la quemadura externamente, ¿no? El especialista hace algún tipo de aplicación, retiro. Pero la que es de segundo grado profundo ya requiere ya escalectomía, requiere ya injertos, requiere colgajos, igual que la de tercer grado. Por lo tanto, hasta la de segundo grado superficial todavía tenemos una opción de evitar mucha secuela estructural, pero ya segundo grado profundo y tercer grado, excisión temprana e injertos o colgajos, ¿ya? 50 años, dolor torácico y el paciente deja de respirar. No responde de más, no hay pulso, RCP. ¿Cuál es la característica que debe tener la compresión? No te olvides que la última guía de la AJA dice de 100 a 120 masajes, ¿no? Compresiones por minuto. Entonces, y debe ser 5 centímetros de profundidad en cada uno. Por tanto, 5 centímetros y 100. Esos números deben saberlo ustedes. Profundidad y cuánto es la velocidad. Suficiente. Adulto cenando, levanta las manos al cuello y cae. No responde a estímulos verbales. No ventila, pero tiene pulso. Ese paciente se está ahogando. ¿Qué hay que hacerle? La maniobra de Hemnitz. Está esperando cruzar la calle y de repente la persona al costado se desploma. Terminó su entrenamiento de RCP. ¿Cuál sería la situación inicial? Alguien se cae al lado de ti. ¿Qué es lo primero que haces? Verificas la zona segura. No te olvides. Primero es comprobar si el escenario es seguro. Mujer de 71 años se cae al piso, compresión torácica, tienen un DEA, colocan el EKG. El ritmo no es desfibrilable. Listo, retiras. ¿Y luego qué vuelves a hacer? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Si es no desfibrilable, pero hay actividad en el EKG. Entonces, no te olvides, los ritmos desfibrilables son la FB y la TB. Y los ritmos no desfibrilables, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Acá me dice que el ritmo no es desfibrilable, pero hay actividad en el EKG. ¿Cuál es la respuesta? Actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Ahí está. Varón de 55 años, hay un DEA en el centro comercial, dolor torácico, piedra súbita de conciencia, diabético, cardiopatía coronaria, hipertenso. Se reconoce que se encuentra en paro cardiorrespiratorio y se activa la cadena de supervivencia. Al recibir la RCP, en el lugar de los hechos, los reanimadores discuten. ¿Cuál es la medida inmediata? Bien, ¿qué hay que hacer con este paciente? ¿Está en FB o no está en FB? Bien. ¿Solo masaje con un operador? ¿Masaje cardíaco con respiración boca a boca? ¿Espera que llegue la ambulancia? No. Ya tienes el DEA. ¿Qué tienes que hacer con el DEA? Aplicar. Cardiodesfibrilar. Esa es la respuesta. La A. El DEA se usa para eso, ¿correcto? Mucho más un paciente con tantas comorbilidades. 54 años, shock trauma, dolor torácico, cuello mandíbula y diarrea. Se desvanece, apnea, paro, se inicia el RCP, oxígeno, asistolia. En ese momento, según el ritmo actual, ¿cuál es la primera acción a seguir? O sea, lo ponen el DEA, verifican que es asistolia, retiran y luego ¿qué hacen? Continúa la compresión. No te olvides, la compresión nunca se debe suspender. Y es el pilar de la guía, de ese círculo que hay, es el pilar de la compresión. Todo gira alrededor de la compresión torácica. Mujeres 58 años, en shock trauma, IMA-ST, no elevado en evolución, pérdida súbita de conciencia, fibrilación ventricular. ¿Cuál es el primer paso a seguir? Aquí sí, si es una FB, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es una FB, ya lo vi.
Estamos viendo, oye, es una FB, ya, trae él, descárgalo. Así es simple. Realizar descarga eléctrica. Varón de 40 años, dificultad respiratoria progresiva, deja de respirar, no responde, no hay pulso. Paro. ¿Cuál es el primer paso de acción? No lo piensen. Todo gira alrededor del masaje cardíaco, compresión torácica, compresión cardíaca. No te olvides, todo gira alrededor de la compresión cardíaca. En el RCP básico con 2 remadores, ¿cuál es la relación de compresión torácica y ventilación? 32, correcto. La reanimación cardiopulmonar básica está indicada a usar. Lo básico es el masaje cardíaco. Todo gira alrededor del masaje cardíaco. Ventilación torácica, masaje, no. Fármacos, collarín, avisar a los bomberos, no. Masaje cardíaco antes que ventilación. ¿Correcto? La C. Varón de 34 años, correcto. El médico ve que está en paro. Inicia reanimación. Está solo. Insuflaciones pulmonares y compresiones. Ahí sería 2, 30. 2 insuflaciones, 30 compresiones. La D. 55 años, 3 horas, caída de escaleras. Cefalea, vómito explosivo. Vómito explosivo. Abre los párpados, le pide que responda a palabras inapropiadas, localiza el dolor. Glasgow, respuesta verbal, respuesta ocular, respuesta motora. Respuesta verbal. Palabras inapropiadas. No te olvides que es respuesta normal, orientado. 5. Confuso, 4. Palabras inapropiadas, 3. Sonidos inapropiados, 2. Y no habla, 1. Respuesta ocular. Abre los ojos, abre los párpados cuando se le pide. 4 puntos, apertura ocular. Normal, está ahí, normal, ¿no? Está despierto. Pero si está cerrado y yo digo, abre los ojos y lo abre, son 3 puntos. 3. Y dice, localiza dolor. Son 6 puntos la parte muscular. 6 es obedece órdenes normalmente. 5, localiza dolor. ¿Cuánto es el Glasgow? Sumamos, ¿cuánto sale? 11. Respuesta a la C. Mujer de 28 años, agresión en la cabeza, cefalea, desorientación. Entonces, igualito, respuesta verbal, respuesta ocular, respuesta motora. Yo sé que la verbal es 5, la ocular es 4 y la motora es 6. Eso ya lo sé. Entonces voy a ver en base a eso cuánto va de cada uno. Localiza dolor al estímulo. Cuando localiza dolor al estímulo es 5 puntos, correcto. Respuesta motora, 5. Localiza dolor al estímulo. Muestra confusión al preguntarle sobre espacio y tiempo, 4. Y no abre los ojos, 1. Sumamos 10. Respuesta, la E. Varón de 18 años, proyectil arma de fuego en la cabeza, respuesta verbal, respuesta ocular, respuesta motora, ¿no? Acá es 6, acá es 4, acá es 5. Bien. Dice, apertura ocular al dolor. Allá. Apertura ocular es normal al llamado al dolor, 2. Sonidos incomprensibles, 2 también. Flexión anormal. La flexión normal es cuando tú rechazas, te defiendes. Eso es normal. Eso te da 4 puntos. Pero la flexión anormal, ¿no? Es la decorticación. Eso te da 3 puntos. Respuesta, 7 puntos. La C. Convulsiones y coma. Pérdida de sodio. ¿Cuál es el valor probable? Bueno, el sodio de 130 a 135. De 135 a 125 y menor a 125. Son los niveles de sodio, ¿no? Hiponatremia leve, la primera, moderada la segunda, o acá, perdón, 30, 130 aquí a 125 y severa
menor a 125, ¿correcto? La que produce convulsiones es esta, la severa, menor a 125. La que al 100%, de 90 a 100% de pacientes convulsiona, es la que tiene menor a 120. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la C. ¿Ya? Varón de 35 años, accidente de tránsito, politraumatizado, taquicárdico, presión limítrofe, en coma. ¿Qué hago con un paciente en coma? ¿Podrá respirar bien un paciente en coma? No, vía aérea. La C. 55 años, choque vehicular, trauma craneal, reacción al dolor, intubada para protección de vía aérea. ¿Cuáles son los componentes necesarios para el Glasgow? Respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. ¿Cuáles? Respuesta motriz, apertura ocular y respuesta verbal, la B. ¿Ok? Bien. Al evaluar a un politraumatizado, respuesta verbal, respuesta ocular, ¿no? Y respuesta motora. Ocular son 4, verbal son 5 y motora son 6. Correcto. En base a esto, ¿cuánto tiene el paciente? A ver. Dice, abre los ojos y retira la mano solo ante estímulo doloroso. Retira la mano, 4. Abre los ojos, 2. Emite incomprensibles, 2. Total, 8. Respuesta la A. Causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en el politraumatizado, la lengua. La lengua va hacia atrás y obstruye la vía aérea. ¿Ya? La lengua. Varón de 25 años cae de 6.5 de escalera inconsciente. Conducto auditivo izquierdo, líquido teñido de sangre. El paciente, respuesta verbal, respuesta ocular, respuesta motora. Aparta los ojos, se aparta del estímulo doloroso. Una cosa es localizarlo, otra cosa es rechazarlo. Cuando se aparta es 4 puntos, ¿ok? Es una flexión normal. Ojos cerrados, pero los abre al dolor. Cuando abrimos los ojos al dolor son 2 puntos. Y sonidos inteligibles o inentendibles, 8 puntos. Respuesta, la B. Varón sufre caída del segundo piso, 10 horas, pierde el conocimiento. En la radiografía de cráneo, fractura lineal a nivel parietal. ¿Cuál es el manejo? Bueno, en realidad una fractura que indique una fractura lineal de cráneo en una radiografía no te define el manejo quirúrgico. Ojo, no define el manejo quirúrgico. ¿Quién define el manejo quirúrgico? Una tomografía. Esto sí define el manejo quirúrgico. Entonces, si yo tengo una placa, con eso no puedo entrar a sala. Tiene que ser una tomografía. Antibiótico, descompresión, evaluación permanente, manejo ambulatorio no. Observación y más que evaluación es Glasgow. El Glasgow, la evaluación clínica más importante es la evaluación de la escala de coma de Glasgow. Mujer de 30 años, accidente motor, presión 9,7, taquicárdica, Glasgow 7. ¿Qué hago con un Glasgow 7? Ese paciente es Glasgow menor a 8, un T grave con Glasgow menor a 8. ¿Ok? Ese paciente debe estar intubado. Por tanto, protección de vía aérea es la prioridad. Politraumatizado, múltiples costillas derechas fracturadas, en coma, mente reactivo, digesta anisocoria, grave compromiso respiratorio, abdomen contracturado. O sea, tiene todo ese paciente. Todo está mal. ¿Qué es lo menos prioritario? Lo menos prioritario es lo que, si tú no lo haces, no vas a cambiar su pronóstico. Es más, mejor no lo hagas porque si lo haces le puedes complicar la vida al paciente. Una placa de tórax le servirá, por supuesto, le sirve para ver si no hay neumotórax. Una intubación le sirve, por supuesto, porque está en coma. ¿Una punción lavado le sirve? Sí, para ver si no hay sangrado intraperitoneal. ¿Un drenaje pleural derecho le sirve? Sí, porque parece que hay neumotórax. ¿Le servirá una tomografía cerebral en ese momento al paciente? No, eso no le sirve, porque tiene discreta anisocoria. Ahí lo más grave no es la anisocoria, lo más grave aquí es el resto que tiene. ¿Ok?
Respuesta la D. Vía más apropiada para dar proteínas y calorías en un tiempo prolongado, accidente automovilístico, no te olvides, la yeyuno. O sea, si yo tengo un paciente neurocrítico, secuelado, y quiero alimentarlo, la sonda es lo primero, la sonda nasogástrica. Pero como va a quedar por mucho tiempo alimentado, me voy al yeyuno. Y ya no por sonda, sino por ostomía. ¿Me entienden? Entonces hago yeyunostomía, que sería lo ideal. La gran mayoría hacen gastrostomías, pero lo ideal es yeyunostomía. ¿Por qué? Porque el riesgo de aspiración en la posición horizontal es mucho menor. ¿Okay? Y el neurocrítico no tiene cómo defenderse. Está tosiendo, se puede aspirar secreciones. Politraumatizado, tiene un 6 de Glasgow, herida sangrante en cuero cabelludo, pupila midriática reactiva, herida abierta en tórax, amputación traumática que monte ese grado. ¿Qué debes optar tú primero? Lo primero tienes que... el paciente está en coma. Glasgow 6. Entonces tengo que intubarlo. Lo primero es intubarlo. Proteger la vía aérea. No te olvides. Porque estoy aplicando el A, B. Todo está mal, doctor, sí. Pero el ABCD es el orden correcto para este paciente. Politraumatizado, inconsciente, accidente de tráfico, ¿no? Boca aplastada, nariz llena de sangre, deformidad, crepitaciones. Tú lo podrás intubar a este paciente, es difícil, ¿no? Muy difícil. Bien. Inmovilizarlo, diagnosticar lesiones, control del sangrado, diagnóstico intracraneales, sangrado, no, asegurar vía aérea es lo más importante. Pues este paciente tiene bastante riesgo y luego hacer un control del sangrado. Lo primero, no te olvides, el ABCD. En este paciente primero la vía aérea y luego el control del sangrado. ¿Ok? Bien. La vía aérea puede ser incluso con una cricotiroidectomía, pero hay que asegurar la vía aérea primero. Accidente, primera inspección visual, fractura de la tibia expuesta, inconsciente, no hay movimiento respiratorio, no se escucha latido cardíaco. Según hace 3 minutos sufrió un accidente. Tu primera actitud en este paciente. Bueno, la primera actitud en este paciente, si está inconsciente, yo tengo que elevar el mentón para aperturar la vía aérea. Es lo primero que se tiene que hacer. Maniobra frente mentón para buscar una vía aérea eficaz. Es lo primero, la vía aérea es lo más clave. Y la maniobra frente mentón es parte de la vía aérea. Aquí ha venido como parte de la vía aérea. Puede venir permeabilizar vía aérea, pero también puede venir maniobra frente mentón para aperturar vía aérea. También, ¿ya? Porque no vas a tener un tubo a la mano. Estás en la calle. Entonces tienes que utilizar otras estrategias para, lo primero es la vía aérea. Y esta es una maniobra muy interesante para hacerlo, con cuidado siempre de la lesión cervical. Sistema de puntuación más usado en la gravedad del paciente crítico, el Apache 2. Maniobra la fisiología aguda a través de los exámenes actualizados y la salud crónica, los antecedentes o comorbilidades. ¿Cuál es la medida terapéutica que disminuye el estado hipercatabólico en el paciente crítico? Aliméntalo, nútrelo, soporte nutricional. Casualmente yo de aquí, en unos 10 minutos, me voy al aeropuerto. Mañana en Arequipa vamos a hacer un congreso sobre todo lo que es la parte metabólica del paciente crítico. Así es, así que voy a dormir en el aeropuerto un rato más, ¿no? Ya ese café me ha vuelto, ya me disparó, en nitro estoy. Pero vamos a ir allá a Arequipa a capacitar todo lo que es el manejo nutricional de los pacientes críticos, ¿ok? Bien. Bueno, aunque no lo creas intensivista, también puedes hacer cursos, capacitaciones. Esa es una especialidad, me ha caído muy bien, pero da sueño de vez en cuando, ¿no? Bien. Soporte nutricional. Adolescente de 15 años, después de terminar con el enamorado, se quiere quitar la vida, toma lejía, cialorrea, dolores, dificultad respiratoria, emergencia. ¿Qué le haces a este paciente? ¿Le haces lavado gastrointestinal? No. ¿Lo observas nomás? ¿Una endoscopía? No. Protege la vía aérea. Protege, lo importante es proteger vía aérea lo antes posible, por el riesgo de neumonitis química. Varón de 31 años, encontrado inconsciente, presión 9,6, bradicárdico, está respirando 6 por minuto, saturación muy baja, 85, no reactivo, respiración lenta, superficial, piel fría, cianótica. ¿Cuál es el antídoto para este paciente? Intoxicación, ¿por qué es esto?
A ver, en el chat, alguien que escriba ahí la respuesta. Es intoxicación por... Algo tiene que haber tomado este paciente, ¿no? Opioides, correcto. Y la naloxona es el antídoto. Los opioides es muy frecuente, y les digo algo, no se asusten, pero hay mucho suicidio de muchos médicos por opioides, sobre todo por abuso de fentanilo. Tener mucho cuidado, ¿ya? Bien, 55 años, desnutrido, crónico, alteración de la marcha, agitación, desorientado, pálido, desnutrido, nistagmus horizontal, parálisis bilateral, sexto par. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Desnutrido crónico, déficit de tiamina, ¿ok? Tiamina. Pues tiamina es una vitamina importante para la respuesta neurológica. Mujer de 25 años, emergencia, habitación, abundante secreción salival, sibilantes, discusión familiar, diaforesis, cialorrea, miosis, sibilantes expiratorios, relajación esfinteriana, ¿no? Y luego el tratamiento, midriasis y erostolmía. ¿Qué recibió? Atropina, correcto. Mujer de 16 años, ingesta de jugo de fresas, prurito generalizado, eritema facial, falta de aire. ¿Qué hizo? Un rash, hizo una anafilaxia a la fresa. Satura 85, sibilantes, pierde el conocimiento. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Probablemente es una anafilaxia, ¿no? Una anafilaxia y tiene que recibir adrenalina urgente. La B. La B, acá la C salió de mal, la B. Diabético, 68 años, bebedor habitual, mareos, vómitos y visión borrosa. Está taquimneico, taquicárdico, somnoliento, visión con bultos, acidosis metabólica, ni un gap elevado. ¿Qué tiene este paciente? Si es un bebedor habitual, ¿qué ha tomado? Ha tomado hasta el perfume, lo toman. Es una intoxicación por alcohol metílico, ¿ok? Metílico. 16 años, inconsciente, miótico, cialorrea, relajación esfinteriana, dificultad respiratoria y fasciculaciones. ¿Qué es eso? Intoxicación de carbamatos, la B. 71 años, deterioro de capacidad mental, anorexia, palidez marcada, signo de focalización, laboratorio, plaquetas 80.000, leucocitos 3.500, 8.5 de hemoglobina. ¿Qué tratamiento prescribiría a este paciente? ¿Qué hacemos? Anorexia severa. Claro, cianocobalamina, ¿no? Una anemia por la parte nutricional. Varón de 28 años, bomberos, tirado en la calle, ¿no? Soporoso, fotorreactivo, flumacenilo y despierta. ¿Con qué se intoxicó? Con benzodiazepinas, correcto, la D. 60 años, cambio de conducta, deletreamiento de excitación, hace 24 horas, sopor, no contesta, alcoholismo crónico. ¿Qué hacemos con ese paciente? ¿Qué le ponemos endovenoso? Tiamina endovenosa. Claro, tiamina endovenosa. 45 años, discusión familiar, 30 tabletas de amitriptilina, sopor, hipotensa, taquicárdica, EKG, QHR prolongado y ya le hemos protegido la vía aérea. Este paciente ha hecho una acidosis, ¿no? La acidosis metabólica te produce hipotensión, taquicardia y EKG QRS ancho y prolongado. Esta intoxicación por amitriptilina. ¿Cuál es el manejo ahí? Bicarbonato de sodio. O sea, compensar la acidosis que ha generado esta intoxicación por amitriptilina. Bien. 60 años de tumbes vía terrestre, súbito dolor torácico, dificultad respiratoria, desvanecimiento. Mastectomía hace 5 días. Tiene cáncer, viaje largo, ¿no? Son factores de riesgo y quimioterapia. ¿Factores de riesgo para qué? Para embolización. Esta paciente ha hecho un tromboembolismo pulmonar por una probable trombosis venosa profunda. Entonces, ¿qué hay que pedir a ese paciente? Dímero D. Correcto, dímero D. Viajes largos, no se olviden.
y antecedentes de cáncer y quimioterapia. 35 años, viaja voraz, somnolencia, cefalea, disnea de reposo, palpitaciones, desorientación. ¿Qué pasó con este paciente? Mal de altura, ¿no? ¿Cuál es el manejo del mal de altura? Oxígeno. La B. ¿Cómo se denomina el proceso de cicatrización de una herida por sus propios medios y en el tiempo adecuado? Segunda intención. 65 años, accidente cerebrovascular, ventilación asistida, reflujo gastroesofágico. Para evitar el reflujo y la broncoaspiración, ¿qué es lo mejor? Darle alimentación a través de una zona que esté más lejos de la vía superior. ¿Y cuál es esa? ¿Es la nasogástrica o la nasodeyunal? Claro, mientras más lejos esté de la vía aérea es mucho mejor. Nasoyeyunal. 55 años, 5 días de evolución, ¿no? Crisis de excitación, le dan diazepam y el paciente no despierta. Glasgow 9, pH 724, CO2 50, bicarbonato 18. Aquí el problema es que está haciendo una depresión respiratoria y está acumulando CO2 por el efecto del diazepam, que es depresor respiratorio. Si bien es cierto, le controlaron la crisis de excitación, pero prácticamente lo han llevado hacia la hipoventilación. ¿Qué hace con este paciente? Tenemos que darle soporte ventilatorio. No queda otra opción. Pueden usar una mascarilla de ventilación no invasiva hasta que el paciente despierte y pase el efecto del diazepam. O lo otro, intubarlo y conectarlo a un ventilador mecánico. ¿Ok? Entonces, soporte ventilatorio y como está con fiebre, cambiarle los antibióticos. Sería otra buena opción. Bien. ¿Cuáles de los siguientes factores o condiciones que intervienen en las infecciones intrahospitalarias están más asociados a la infección en sitio quirúrgico? ¿Cuál es el más importante? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Contaminación de superficies, contaminación aérea, agua contaminada, vehículo inanimado o inadecuado lavado de manos. Definitivamente el lavado de manos es lo más importante y lo que marca pronóstico. Varón de 25 años, accidente de tránsito, múltiples lesiones en la cara, cuero cabelludo, hemorragia profusa, Glasgow 8, orificio nasal, lesión mandibular, saturo 80%. No le vayas a meter un tubo endotraqueal ahí. ¿Qué haces? Intubación por una cricotiroidectomía. Ubicas el cartílago cricoides con el tiroides, haces un corte ahí y ahí colocas el tubo endotraqueal. ¿Cuáles de los siguientes criterios corresponden al síndrome de respuesta inflamatoria generalizada, el SIRS? Leucocitos menor a 4.000 o mayor a 12.000. Frecuencia respiratoria mayor a 25 o a 20. Frecuencia cardíaca mayor a 90. Temperatura menor a 36 o temperatura mayor a 38. ¿Cuál sería? La D. Varón de 55 años, vómitos y diarrea abundantes, mucosas orales, urea, creatinina, sodio, todo está alterado, pero miren el potasio, 6.8. ¿Quién te produce un paro? ¿6.8 de potasio o 4.5 de crea? 6.8 de potasio. ¿Qué tienes que hacer con eso? Lo más importante que tienes que hacer ahí, gluconato endovenoso, lo más importante. Un paciente presenta síntomas graves poco después de una picadura de abeja. ¿Con qué debe tratarse? Con adrenalina. Muy bien, eso fue todo. Gracias. Éxitos en su examen, que le vaya muy bien. Hasta luego.